Apenas abría los ojos cuando Mariana supo que algo no estaba bien. Su cuerpo temblaba, la ropa estaba sucia y desgarrada en las mangas, y su madre, sentada al borde del sillón, sostenía su mano sin decir una sola palabra. Era lunes por la mañana y según el médico que la atendió, no tenía heridas visibles ni signos de violencia, solo una fuerte desorientación, como si hubiese estado en trance durante horas. Mariana, sin embargo, recordaba fragmentos, sombras en movimiento, un olor intenso a madera húmeda y una figura sentada frente a ella, observándola sin parpadear. Desde esa madrugada no volvió a dormir en paz. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien respiraba muy cerca de su rostro. En 3 ocasiones distintas despertó en la madrugada, con las uñas clavadas en el colchón y un ruido insistente de pasos sobre el techo. Su familia intentaba explicarlo con nervios, ansiedad, incluso pesadillas. Pero no había forma de explicar lo que ocurrió 2 noches después. Una fotografía antigua, que nunca había visto antes, apareció en su mesa de noche. En ella, 2 figuras borrosas, una de pie y otra sentada, en lo que parecía ser el desván de una casa colonial. Lo más inquietante no era la imagen, era el papel amarillento en el reverso que decía, con tinta corrida, «Aquí fue la primera vez». Mientras su madre llamaba a una tía para pedirle ayuda espiritual, Mariana buscó a Arturo. Llevaban casi 2 años saliendo, y él había estado con ella aquella noche de la que nadie hablaba. Arturo no dijo nada, no la abrazó ni preguntó cómo estaba. Solo le entregó un cuaderno de tapas grises, cubierto con manchas que parecían de tierra seca. Dentro, docenas de dibujos repetidos. En cada hoja, una misma imagen, una silla en medio de una habitación vacía, a veces con sombras al fondo, a veces con cadenas colgando de los brazos de la silla. Arturo tampoco dormía. Sus ojeras eran profundas y sus respuestas cortas. Según él, desde que salieron de aquella finca maldita, todo parecía fuera de lugar. No recordaba cómo habían llegado, ni cuánto tiempo estuvieron dentro, pero sí recordaba lo que sintió cuando intentó encender su linterna y la batería estaba descargada. Nunca la había usado. Desde que entramos a esa casa, hay algo que se vino con nosotros, dijo con voz baja. Mariana no respondió. Solo asintió lentamente, apretando el cuaderno contra el pecho. Si te apasionan las historias como esta, suscríbete, activa la campana y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, sino lo que nunca salió en los periódicos. Unos días antes del colapso emocional de Mariana, ella y Arturo decidieron visitar la propiedad abandonada que tanto mencionaban en los rumores del pueblo. No fue una decisión planeada. Salieron a caminar sin rumbo y, al llegar a la esquina de la calle San Jerónimo, Arturo se detuvo frente al viejo portón de hierro, oxidado y parcialmente cubierto por maleza. ¿Entramos?, preguntó casi en voz baja. Mariana, sin responder, empujó la reja que cedió sin esfuerzo. El sonido del metal al abrirse fue seco, como si nadie la hubiera tocado en décadas. La finca era conocida como la Casa del Arroyo, una construcción de 2 pisos, con paredes desgastadas, rodeada de árboles retorcidos y tierra agrietada. Aunque muchos aseguraban que estaba clausurada por las autoridades municipales, no había señales de precinto ni advertencias visibles. Todo parecía simplemente olvidado. Entraron por la puerta lateral, que no tenía cerradura, solo una tabla suelta que apenas colgaba del marco. Al cruzar el umbral, el ambiente cambió bruscamente. Dentro no se escuchaban los grillos del campo ni el viento entre las ramas. Era un silencio espeso, casi agresivo. Arturo sacó su celular para usar la linterna, pero la batería estaba al 12%, algo extraño, ya que lo había cargado por completo esa misma mañana.
Mariana encendió la suya y enfocó las paredes. Había cuadros arrancados, ganchos doblados y marcas oscuras que descendían desde el techo como si algo se hubiera escurrido lentamente por los muros. Caminaron por un pasillo estrecho donde el olor a humedad se volvía cada vez más intenso. Las puertas a los costados estaban cerradas, todas con cerraduras internas, como si quienes vivieron allí hubieran intentado encerrarse o encerrar algo. Al fondo del pasillo, una escalera de madera crujía con cada paso. Arturo subía primero y cada escalón parecía protestar con sonidos huecos, profundos, como si no estuviera del todo vacío debajo. En el segundo piso, la estructura parecía diferente. Mariana sintió que la distribución de los cuartos no coincidía con la lógica arquitectónica de la planta baja. El pasillo superior tenía solo una puerta al final, pintada de negro, sin pomo visible. A medida que se acercaban, comenzaron a notar un leve golpeteo, intermitente, proveniente del interior, algo metálico, débil, pero constante. Arturo se detuvo frente a la puerta, sin tocarla. Mariana sintió que su cuerpo se congelaba, como si la temperatura hubiera caído repentinamente. Un zumbido invadió sus oídos por unos segundos, y cuando miró a Arturo, notó que sus pupilas estaban dilatadas, como si no pudiera ver lo que tenía enfrente. Lo que ocurrió a continuación, no lo contaron jamás de la misma forma. Pero algo dentro de esa casa los marcó para siempre. Quédate hasta el final de este video. Lo que estás por descubrir no es solo una historia aterradora, es una advertencia que nunca fue escuchada. Arturo fue el primero en girar el picaporte. Aunque juraban que no había pomo, la puerta se abrió con facilidad, como si hubiese estado esperando ser empujada. Detrás de ella no había una habitación iluminada por alguna ventana rota. Era un cuarto completamente oscuro, sin ventilación, donde el aire tenía una densidad difícil de explicar. A pesar del calor exterior, allí dentro se respiraba como en una cámara subterránea. Mariana apuntó con su celular hacia el interior, pero la linterna titiló 2 veces y luego se apagó por completo. Arturo, sin decir una palabra, cruzó el umbral con pasos lentos, mientras sus zapatos resonaban contra un piso de madera seca y cubierta de polvo espeso. Mariana lo siguió, con el corazón retumbando en el pecho, sintiendo que cada paso la alejaba de lo que alguna vez había sentido como normalidad. Lo primero que notaron fue el silencio, no el silencio habitual de un espacio abandonado, sino uno que oprimía los oídos, como si no permitiera que el sonido escapara. En el centro del cuarto, iluminado apenas por una rendija de luz que se colaba desde una teja rota, había una silla de respaldo alto, muy antigua, con cadenas delgadas colgando de sus apoyabrazos. Una de las cadenas oscilaba levemente, como si alguien la hubiese soltado apenas unos segundos antes. Mariana sintió un vértigo tan intenso que tuvo que apoyarse contra la pared. Era como si el tiempo dentro de ese lugar se moviera diferente. Arturo no se acercó a la silla. En cambio, caminó alrededor, observando algo que Mariana no lograba ver desde su ángulo. «¿Qué estás mirando?», murmuró ella. Él no respondió, solo señaló el suelo con el dedo. Allí, entre las tablas desgastadas, había huellas marcadas con barro seco que formaban un círculo alrededor de la silla. Parecía que alguien había caminado una y otra vez en la misma dirección. En una de las esquinas del cuarto, Mariana descubrió una caja de madera cerrada con un candado oxidado. Se agachó, pero no intentó abrirla. En su lugar, colocó la mano sobre la tapa y sintió que estaba tibia, como si algo dentro generara calor. Retiró la mano de inmediato. Arturo seguía en silencio, con la mirada clavada en las marcas del suelo. De pronto, un golpe seco resonó en la parte baja de la casa. No fue un ruido distante, ni uno que pudiera confundirse con viento o madera. Fue claro, deliberado,
como el cierre brusco de una puerta pesada. Arturo levantó la vista y por primera vez en el día pareció asustado de verdad. No hablaron al salir de la habitación. Bajaron las escaleras sin mirar atrás, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Al llegar al patio, la luz exterior les pareció demasiado intensa, como si hubiesen estado horas encerrados, aunque el reloj apenas marcaba las 5:15. Caminaron en silencio hasta llegar al portón por donde habían entrado. Ninguno dijo palabra. Arturo miraba el suelo, como si esperara que algo apareciera debajo de sus pies. Mariana mantenía la vista fija en el coche estacionado, pero sus manos temblaban. Cuando intentaron abrir la reja, esta no cedió. La habían empujado sin esfuerzo al ingresar, pero ahora parecía trabada desde afuera. Arturo empujó con fuerza. Mariana incluso le ayudó a levantar la tranca, pero nada. Fue entonces cuando ambos sintieron un crujido leve a sus espaldas. No era un ruido lejano, sino algo justo detrás del muro que conectaba el jardín con el cuarto oscuro donde estaba la silla, como si algo raspara la madera desde adentro. Arturo apretó los dientes. Mariana retrocedió 3 pasos. El sonido duró apenas unos segundos y luego cesó por completo. Volvieron a la casa para buscar otra salida. En la cocina encontraron una puerta que daba al costado de la propiedad, junto a un pequeño almacén. Arturo giró la manija y ésta cedió con un leve chirrido. Salieron por allí, atravesaron la maleza y bordearon el muro externo hasta reencontrarse con el coche. Nadie dijo nada en el camino de vuelta. Esa noche, Mariana intentó convencerse de que lo vivido había sido solo una confusión. El calor, la humedad, el encierro. Todo podía tener una explicación racional. Pero a las 3:17 de la madrugada, despertó de golpe. La ventana de su cuarto estaba abierta, a pesar de que la había cerrado antes de dormir. El cuaderno de Arturo, el de los dibujos, estaba sobre su escritorio. Juraría haberlo dejado en el coche. Cuando lo abrió, notó algo distinto. Entre las hojas ya garabateadas había una nueva página. Era el mismo dibujo de la silla, pero esta vez el trazo era más oscuro, más violento. Y al fondo, casi imperceptible, una figura humana se formaba de pie, justo detrás de la silla. No tenía rostro, solo una mancha negra, alargada, con los brazos extendidos. A la mañana siguiente, Arturo no contestó los mensajes. Tampoco respondió llamadas. Mariana fue a su casa, pero su madre le dijo que él no había salido de la habitación desde que regresaron. Cuando finalmente logró verlo, Arturo no dijo nada, solo señaló la pared. Allí, colgado con una tachuela, estaba el dibujo que Mariana había visto en el cuaderno. Pero en este, la figura oscura ya no estaba al fondo. Estaba sentada. Lo más inquietante era la expresión de Arturo. No parecía asustado, parecía resignado. Si este tipo de relatos te deja con la piel helada, compártelo con alguien valiente y comenta abajo qué crees que estaba sentado en esa silla. Tu opinión puede ayudarnos a entender lo que ni la ciencia pudo explicar. Durante los días siguientes, Mariana sintió que el tiempo dentro de su casa comenzaba a comportarse de forma extraña. No era solo insomnio, eran fragmentos perdidos. Horas que no recordaba haber vivido. Objetos que aparecían en lugares distintos a los que los había dejado. Una noche, mientras se duchaba, escuchó que alguien tocó la puerta del baño. No preguntó quién era, simplemente salió envuelta en la toalla. No había nadie, pero su celular, que estaba en la cama, mostraba una llamada perdida de Arturo a las 3:17 a.m., exactamente la misma hora en que había despertado 2 noches antes. Intentó concentrarse, volver a la rutina. Llevó el cuaderno de Arturo con ella al trabajo, como si tenerlo lejos de la casa pudiera detener lo que fuera que estaba ocurriendo. Pero mientras revisaba una de las hojas, notó algo que hasta entonces había pasado por alto.
Detrás de la figura sentada había líneas finas, casi transparentes, que se extendían hacia los bordes del dibujo. Al unirlas mentalmente, formaban algo parecido a una ventana. Esa noche decidió volver a la finca. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a Arturo. Llevó una linterna nueva, guantes y una cámara que había comprado hace años, pero nunca usaba. Al llegar, el portón seguía cerrado, pero esta vez entró por un hueco lateral que daba directamente al jardín trasero. La casa parecía aún más deteriorada que antes. Al caminar por los pasillos, notó que las fotos en las paredes habían desaparecido. Los ganchos seguían allí, pero los retratos ya no colgaban. Subió directamente al segundo piso, donde estaba la habitación con la silla. Pero al llegar al pasillo, descubrió que el lugar había cambiado. La puerta negra ya no estaba. En su lugar había un muro liso, como si nunca hubiera existido una entrada allí. Golpeó suavemente la pared, intentando confirmar si era una falsa cubierta, pero sonaba sólido. Entonces se fijó en algo que le heló la sangre, el marco del dibujo. En la parte inferior derecha del pasillo, colgado como cualquier cuadro decorativo, estaba el mismo dibujo que Arturo había hecho, con la figura sentada en la silla. Solo que esta vez, en el margen inferior, había una pequeña nota escrita a mano. No mires más de lo necesario. Mariana salió corriendo de la casa. Al llegar al auto, notó que su celular mostraba llamadas perdidas de Arturo, pero con fechas del día siguiente. Pensó que era un error, pero el calendario también marcaba martes, cuando estaba segura de que era lunes. Esa noche no durmió. Revisó los dibujos una y otra vez, buscando explicaciones. Pero mientras más los miraba, más creía que los cambios no estaban solo en su mente. Al amanecer, Mariana decidió enfrentar a Arturo. Llegó a su casa sin avisar, con los ojos hinchados de no dormir y el cuaderno firmemente apretado bajo el brazo. La madre de Arturo la recibió con desgano. Le dijo que él apenas hablaba desde hacía días, que comía poco y dormía menos. Mariana subió las escaleras en silencio y golpeó su puerta. No hubo respuesta. Al entrar, lo encontró sentado en el suelo, rodeado de papeles, algunos en blanco, otros cubiertos con frases repetidas una y otra vez. No soy yo, no soy yo, no soy yo. Él levantó la vista lentamente, como si le costara reconocerla. Mariana se sentó frente a él y le mostró el dibujo colgado en el pasillo de la finca. Arturo lo miró apenas un segundo, luego cerró los ojos. No es la casa, murmuró, es lo que se quedó con nosotros. Mariana intentó calmarlo, pero Arturo apenas reaccionaba. Le mostró la foto del pasillo sin puerta, la nota escrita a mano, las llamadas con fecha adelantada. Todo parecía demasiado desconectado para tener sentido. Fue entonces cuando Arturo le confesó algo que había guardado en silencio. La noche después de visitar la finca por primera vez, despertó con las manos llenas de tierra. No supo cómo había llegado al patio trasero, pero lo peor no fue eso, sino lo que encontró junto al muro. Una cajita metálica oxidada, parcialmente enterrada, con un nombre grabado que no reconoció. Dentro había un objeto extraño, una especie de medallón con símbolos que no había visto antes. Arturo lo había escondido debajo de su cama sin contárselo a nadie. Pero desde entonces los dibujos comenzaron a cambiar. Las sombras en los bordes se hicieron más claras, más definidas. Hasta que una noche, mientras dibujaba con los ojos cerrados, su mano se movió sola. Al abrir los ojos, el trazo mostraba la cara de Mariana, pero envejecida, con los ojos vacíos. Ella exigió ver el medallón. Bajaron al sótano, donde él lo había guardado dentro de una caja de herramientas. Al abrirla, no encontraron nada, solo un papel doblado con una única frase escrita en lápiz: no debiste volver. Esa noche, Mariana volvió a soñar con la casa, pero esta vez no estaba vacía. Había muebles cubiertos con sábanas grises,
relojes parados y espejos tapados con mantas oscuras. En el sueño, caminaba por el pasillo del segundo piso y la puerta negra estaba allí otra vez, abierta. Dentro, la silla, y sobre ella, sentada con las manos atadas, estaba ella misma. Despertó empapada en sudor, con las uñas incrustadas en la palma. Arturo seguía dormido en el sillón. En su cuaderno había un nuevo dibujo, pero esta vez sin silla. ¿Conoces a alguien que haya vivido algo que la lógica no puede explicar? Etiquétalo en los comentarios y cuéntanos tu historia. Quizás no estés tan solo como crees. La mañana siguiente fue confusa. Mariana despertó sintiéndose desorientada, como si no hubiera dormido en su cama, aunque no encontraba señales claras de lo contrario. Arturo no estaba. En la mesa del comedor había un vaso con agua a medio tomar y una nota escrita en un pedazo de cartón que decía: «No lo busques donde no se fue». Ella no reconoció la letra. Intentó llamarlo, pero su celular no daba tono. Revisó sus redes sociales, pero su perfil había sido desactivado. Lo llamó por nombre varias veces dentro del departamento, convencida de que podía estar escondido o dormido. No hubo respuesta. Al pasar frente al espejo del baño, Mariana se detuvo de golpe. Por un segundo, y solo un segundo, creyó ver otra versión de sí misma reflejada. Tenía los ojos hundidos y la boca ligeramente entreabierta, como si le estuviera diciendo algo sin sonido. Parpadeó. Todo volvió a la normalidad. Decidió volver a la finca, esta vez con la intención de terminar con todo. No sabía qué significaba todo, pero sentía que debía cerrar algo que había quedado abierto. Se llevó una linterna de mano, el cuaderno de Arturo y una grabadora de audio que le había prestado su primo hacía años. El sol estaba alto cuando llegó, pero el terreno seguía proyectando una sombra extraña, como si la luz no tocara el interior por completo. La puerta lateral seguía abierta, igual que la última vez. Mariana entró con pasos lentos, respirando por la boca para no inhalar el olor fuerte que parecía salir de las paredes mismas. En el salón principal, las paredes ya no estaban vacías. Ahora había símbolos marcados con algo oscuro, como carbón o ceniza, círculos entrelazados, cruces invertidas, figuras incompletas. Todos los trazos parecían hechos por manos distintas. Subió al segundo piso sin pensarlo demasiado. Ya no tenía miedo, o tal vez era un miedo diferente, uno que paraliza pero empuja al mismo tiempo. El pasillo del piso superior era más largo que antes y al final la puerta negra había regresado, esta vez entreabierta. Mariana se acercó con cautela, escuchando su propia respiración agitada. Dentro, la silla seguía en el centro del cuarto, pero no había cadenas colgando. En su lugar, había una grabadora antigua sobre el asiento. Encendió su propia grabadora y la dejó sobre una repisa cercana. Luego se acercó a la silla y presionó el botón de reproducción de la grabadora que encontró allí. Al principio solo se oía estática, pero luego surgió una voz femenina. Era la suya. Decía: «Ya no recuerdo quién entró primero, si yo o ella». Mariana retrocedió. Su propia voz continuaba hablando, narrando fragmentos de momentos que no podía recordar, cosas que nunca dijo, nombres que no reconocía. La voz grabada continuó durante poco más de 3 minutos. Mariana no podía dejar de escucharla, a pesar del nudo que sentía en el estómago. En la grabación, ella, o alguien con su voz, narraba detalles que solo Arturo conocía. Hablaba de la caja metálica, del símbolo grabado, incluso de una conversación que nunca ocurrió, pero que ahora parecía real. Al final, hubo un largo silencio, seguido de una última frase que la dejó paralizada. «No estás escuchando esto desde afuera». Mariana tomó la grabadora con manos temblorosas y salió de la habitación sin mirar atrás. Bajó las escaleras rápidamente,
sintiendo que el aire se hacía más pesado con cada paso. Al llegar al primer piso, el salón ya no estaba como antes. Donde había símbolos en las paredes, ahora solo quedaban manchas grises, como si hubieran sido borradas con prisa. La puerta lateral por la que había entrado también estaba cerrada desde dentro. Tuvo que forzarla con el hombro para lograr abrirla. Ya en su coche, encendió el motor y salió sin rumbo claro. Necesitaba respuestas. Pensó en acudir a la policía, pero ¿qué iba a decirles? Que una casa hablaba con ella a través de una grabadora, que su reflejo en el espejo ya no era el suyo. Nadie lo creería. Entonces recordó a una mujer de su infancia, una vecina que decían sabía de cosas del alma. No creía en esas cosas, pero ya no tenía mucho más a lo que aferrarse. Esa misma tarde visitó a doña Griselda, una anciana que vivía en las afueras de San Mateo Atenco. La casa olía a incienso y madera húmeda. Griselda la recibió con naturalidad, como si la estuviera esperando. Mariana le entregó la grabadora y el cuaderno. La mujer los tocó apenas unos segundos y luego cerró los ojos. «Esto no es de ahora», dijo. «Esta energía es vieja, arrastrada, confundida. No quiere hacer daño, pero tampoco quiere irse». Griselda explicó que, según ciertas creencias antiguas, algunos lugares no guardan fantasmas, sino fragmentos de conciencia, ecos, recuerdos atrapados. Y cuando uno entra donde no debe, esos recuerdos se pegan como sombras. Mariana no supo qué responder. Griselda le recomendó hacer una última visita, no para buscar más respuestas, sino para cerrar el ciclo. «Pero no vayas sola y no entres de noche». Esa noche, al revisar la grabadora en su casa, Mariana notó algo más. En la parte trasera había una inscripción tallada, muy tenue, casi borrada. Decía, Casa del Arroyo, 1968. La fecha le heló la sangre. Era el mismo año que Arturo había mencionado en una de sus primeras notas, pero él nunca había dicho cómo supo eso. ¿Te animarías a volver a un lugar que parece recordarte más de lo que tú recuerdas de él? Dale like si tú tampoco dormirías después de escuchar tu propia voz decir cosas que jamás has dicho. A la mañana siguiente, Mariana intentó comunicarse con Arturo. Su número seguía fuera de servicio. Fue hasta su casa por última vez, pero nadie abrió la puerta. Una vecina le dijo que la familia se había marchado durante la madrugada, sin despedidas ni explicación. Mariana no insistió. Sabía que algo había cambiado, que Arturo ya no estaba disponible, ni física ni emocionalmente. Decidió entonces hacer lo que doña Griselda le había sugerido, cerrar el ciclo, no por valentía, sino por necesidad. La presión en el pecho era constante, como si algo la observara desde adentro. Preparó una pequeña mochila con una linterna, agua, el cuaderno y la grabadora. También incluyó una vela blanca y un encendedor. No sabía si eso ayudaría, pero lo sintió correcto. Llegó a la finca poco antes del atardecer. Esta vez no intentó entrar por los accesos anteriores. Rodeó la propiedad hasta encontrar una abertura en la cerca trasera, por donde pasó arrastrándose. El terreno parecía más seco, más apagado. Al acercarse, notó que una parte del muro exterior se había derrumbado, dejando a la vista una sección del sótano que antes no conocía. Descendió con cautela. El espacio era reducido, sin ventanas, apenas iluminado por una grieta en el concreto. Allí, entre montones de madera podrida y fragmentos de muebles antiguos, encontró una pequeña caja metálica, similar a la que Arturo había descrito. Esta estaba abierta, vacía, pero conservaba un olor penetrante, entre óxido y humedad. Al lado, había una fotografía antigua, ennegrecida por el tiempo. Al levantarla, Mariana sintió un escalofrío. Era una imagen en blanco y negro de dos jóvenes sentados en un banco de plaza. Uno de ellos era idéntico a Arturo.
En el reverso, apenas legible, estaba escrito: San Jerónimo, marzo de 1968. Sintió que el suelo vibraba. No fue un temblor, fue algo interno, como si el espacio reaccionara al contacto con el pasado. Encendió la grabadora, la dejó sobre un trozo de madera seca y pronunció en voz baja su nombre completo. Luego, sin saber por qué, repitió la frase que había escuchado días atrás: no mires más de lo necesario. Por un instante, todo se detuvo. Ni el viento, ni los pájaros, ni el sonido de autos lejanos. Solo el eco de su respiración. Entonces, desde algún rincón que no pudo identificar, escuchó la voz de una mujer. No era una voz grabada, era real, cercana. «Ya estás dentro». Mariana no gritó, no corrió, simplemente tomó la grabadora, guardó la foto y subió. El aire era más pesado al salir. La finca parecía más grande, como si cada visita hubiera revelado una nueva parte que no existía antes. No volvió a mirar atrás. Mariana no volvió a hablar con nadie sobre lo ocurrido, ni con sus padres, ni con amigas, ni siquiera con doña Griselda. Guardó el cuaderno en una caja de cartón y lo selló con cinta. La grabadora fue arrojada a un contenedor de basura, aunque antes de hacerlo, la encendió una última vez. Reprodujo 5 segundos, esperando oír su propia voz, pero lo único que salió fue una respiración entrecortada, como si alguien estuviera conteniendo el llanto. No reconoció a quién pertenecía. Días después, recibió una carta sin remitente. Dentro, una sola hoja con una frase escrita a máquina: «Tú saliste, pero no todo salió contigo». El sobre estaba sellado con cera negra. Mariana no sabía qué hacer con eso. Lo quemó en el fregadero. Intentó volver a una vida normal. Cambió de número. Se mudó con una prima a otra ciudad. Comenzó a trabajar en una tienda de libros antiguos. Pero nada volvió a sentirse igual. A veces, al revisar inventarios, encontraba ejemplares que nadie recordaba haber recibido, con marcas en las páginas que parecían subrayadas por otra mano. Frases como «No todo lo que ves es tuyo» o «El eco también observa». Lo comentó en voz alta una vez. Su compañera de turno solo respondió: «Eso ya estaba allí cuando llegamos». Una madrugada, mientras organizaba unas cajas en el depósito, Mariana encontró una carpeta rotulada con el nombre «Casa del Arroyo, Informe 1969». Dentro había fotocopias de artículos antiguos, fotografías en blanco y negro de la misma finca. Pero en una de ellas aparecía una mujer con un gran parecido a ella. Vestía un suéter de lana y una falda larga. Estaba sentada frente a la entrada de la propiedad, con la mirada clavada en la cámara. En el reverso de esa imagen, un nombre escrito con tinta azul: Lucía Ramírez. Mariana nunca había oído ese nombre. Investigó en archivos municipales, pero no halló ningún registro de esa mujer, ni acta de nacimiento, ni defunción, ni propiedad a su nombre. Solo una coincidencia. En un informe policial fechado en 1971, se mencionaba a una joven desaparecida que había sido vista por última vez cerca de la finca. No se supo más de ella. Han pasado 5 años desde entonces. Mariana ha intentado dejar todo atrás, pero hay noches, pocas pero insistentes, en que despierta justo a las 3:17 de la madrugada con la sensación de que alguien está sentado a los pies de su cama. Nunca abre los ojos en esos momentos. Simplemente espera, y cuando el silencio se vuelve insoportable, escucha la misma frase, dicha al oído, siempre en el mismo tono: «Ahora eres tú la que está dentro».